fuentes del derecho. Sí, licenciado, el primer tema. Ya. Ya. Ahí, a ver, anota. Ahí tienes que establecer como fuente, también tienen que hablar algo del bloque de constitucionalidad. Ustedes ponen en Google bloque de constitucionalidad y les va a aparecer. Ya les voy a decir algo más que tienen que hacer. La Constitución, obviamente, como fuente, eso tienen que dar, tienen que hablar mucho. Ahí después los convenios y tratados están los convenios, cada uno tiene que establecer qué convenios hay, mencionar, porque después va a hablar otro de los convenios. Las reglamentaciones y por último tienes que hablar de la jurisprudencia que pueda existir, ¿ya? Entonces eso tienes que empezar a analizar y establecer. Luego está, otro tema es el sistema tributario. Bueno, nos había mencionado ese día que el tema que tenemos que hacer es regímenes de tributación interna en Bolivia. Bueno, regímenes de tributación interna. Ya, entonces ahí en el régimen de tributación interna, volver a mostrar tu índice, por favor. Ya, ahí tienes que empezar, antes del régimen general, tienes que establecer cómo está compuesto, ¿no? Ahí, antes de eso, cómo está compuesto. En Bolivia tenemos dos tipos de sistemas, digamos, ¿no? Primero, la división de los contribuyentes, ¿no? El régimen general y el régimen general y el régimen simplificado. El régimen general recién viene ahí con pricos gracos, cómo se determinan, cómo se clasifican los pricos gracos, los requisitos para la obtención del NIT, está bien, ahí fechas de vencimiento, obligaciones tributarias que se deben establecer. Ahí fundamentalmente cómo se establecen los contribuyentes pricos y gracos, ¿no? En los regímenes tributarios simplificados, en los regímenes especiales, los formularios de pago, ¿no? Ahí tienen que conseguir, por favor, ahí en la página web y le ponen ahí los formularios de pago. Listo. Régimen tributario integrado, régimen general. Ahí está la forma de obtención del NIT, los requisitos del NIT. Ahí para los requisitos del NIT tienen que establecer, hay un formulario donde están las actividades, todas las actividades en las cuales uno puede inscribirse. Uno nuevo, y también está en una resolución normativa de directorio, ¿no? Entonces ahí tienen que buscar las actividades. En el general, no en el simplificado, en el régimen general. Ahí donde los requisitos para la obtención del NIT, ahí tienen que poner, obviamente, los códigos SIU para la obtención del NIT, ¿no? Al momento de inscribirse. Listo. Yo creo que con eso está bien. Bimanderos, las tablas van a poner ahí, regímenes, Listo. Yo creo que nada más en eso. ¿Ya? Pueden ir a... De acuerdo, licenciado. Teníamos una consulta respecto a eso de los regímenes. ¿Qué pasa con este nuevo que recientemente se ha implementado, que es el del régimen de reintegro del impuesto a la valor? ¿Estaría parte de este tema? No, ese es parte del ERC-IVA, es como parte del ERC-IVA, eso no hagan. Los que hacen el ERC-IVA tienen que hacer eso. De acuerdo, licenciado. Y de este régimen igual de 7RG que ha sido pues, abrogado, igual no es necesario hablarlo, ¿verdad, licenciado? ¿O contemplarlo en el tema? Solamente el REIVA que lo va a hacer el que va a ver el ERC-IVA, no ustedes. De acuerdo, licenciado. Ya, perfecto. Gracias. El grupo 2, rapidito, si no, no vamos a terminar, son varios. Está bien, licenciado. Ya van a compartir la pantalla. Gracias. ¿Qué les ha tocado? A nosotros nos tocó el hecho imponible y métodos de interpretación de las normas tributarias, licenciado. Ya.
A ver, en el hecho imponible, vamos a agrandar un poquito más esto. Lo que pasa es que mi mouse ha amanecido loco. Ayer ha salido de fiesta mi mouse. No ya, a ver, para que vea. Ya, perfecto. Introducción, que es el hecho imponible, concepto y división, código tributario, la regulación boliviana, la ley 8. 4.3, elementos del hecho imponible, el hecho material, personal, espacial, ahí cuantitativo y tarifario, no, espacial y temporales. Elemento personal, material, personal, espacial y temporal, ¿no? Ya. Luego, Como parte, dicen, disculpe, como parte del elemento personal, el elemento espacial y el temporal, o es otro. 5.3. Ah, ya, ya. 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 El hecho imponible según impuestos, ahí puedes poner ejemplos del IVA, que dice del IVA, del IT, digamos, hecho imponible como ejemplo. El hecho imponible en el impuesto a la renta de personas físicas no hay, no tenemos aquí en Bolivia. A las sociedades. El 6.3 sí está bien, los otros puedes poner al IUE, o sea, hecho imponible en el IUE, en el IT, si quieres ahí, ¿no? El 6.1 y el 6.2 no están bien porque no aplicamos en Bolivia. Y ahí tendrías que aumentar las exenciones. ¿Qué son las exenciones? ¿No? Ahí el hecho imponible, ahí me tienes que hablar, anotate, ahí me tienes que hablar de el objeto del impuesto, anotate ahí, el objeto, los bienes alcanzados, los no alcanzados, ¿sí? Los bienes alcanzados, o sea, el objeto del impuesto, lo que está alcanzado, lo que no está alcanzado, o no grabado, no grabado, y las exenciones, ¿no? De eso me tienes que hablar. ¿Ya? Más abajo. Dicen, antes de pasar al siguiente punto, elementos cuantitativos y elementos tarifarios ya no, ¿no? Ya no. Ya, bórrenlo, por favor. Ya, y luego en el 6.1, el hecho imponible en el impuesto de la renta es así, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué me dices? El 6.1 dice, el hecho imponible en el impuesto de la renta de las personas físicas. No hay. Ese no, ¿no? Ni el 6.2, ¿no, dice? No, ni el 6.2 ni el 6.1, pues no tenemos impuesto a la renta de personas físicas. Tenemos aquí el hecho imponible, en el IVA está bien, por eso ahí pueden poner el IUE, en el IT, etcétera, ¿no? Ya, está bien. Ya, ¿qué otro tema les ha tocado? El método de interpretación de las normas tributarias, Liz. Ya. Ahorita derecho tributario. Ya, métodos de interpretación de la norma tributaria. A ver, vamos a ver. ¿Qué han puesto? Introducción, concepto, digamos, características de interpretación, clases de interpretación. Interpretación auténtica, interpretación jurisprudencial, interdoctrinal, criterios de interpretación, criterio tecnicista, axiológico, teológico, sociológico, métodos de interpretación, analogía, método literal, lógico, sistema de comparación, ubicación con la norma. Y hay, a ver, hay otros métodos más utilizados en el derecho tributario. Por ejemplo, se divide en generalmente hay más abajo, a ver, por ahí está más abajo, o ya, hasta ahí nomás es. Ajá, por favor, compañera. ¿Hay más? No, ya no hay más. No. Entonces, ahí te tienen que hablar de los métodos. Ahí está, Liz. Método histórico, evolutivo.
anote ahí, me tienen que hablar de los métodos a priorísticos. Métodos a priorísticos. ¿Qué dice los métodos a priorísticos? Es el individuum pro fiscum, o sea, que la interpretación es a favor del fisco o la interpretación es en contra del fisco. Eso. Los métodos generales de interpretación, por ejemplo, ahí te falta el método literal, que es el más importante, ¿no ve? Hay el método literal, lógico, histórico, sistemático, teleológico o finalista. También hay el método de interpretación según el origen, la auténtica, la usual, la doctrinal. Y lo más importante ahí es el método de interpretación según la realidad económica. Eso, por favor, el método de interpretación según la realidad económica, también busquen jurisprudencia o casos similares en la autoridad de impugnación tributaria, se les ha dicho. Y entonces ahí ustedes ponen realidad económica, AIT, digamos en el Google, y les va a salir varios análisis sobre qué es lo que busca este método de interpretación de la realidad económica, ¿no ven? Luego me tienen que hablar también en este tema, es qué es la elusión, la evasión, la defraudación, la simulación. Y la analogía, ¿no ven? Elusión, evasión, defraudación, simulación y la analogía. Todo eso tiene que entrar en estos métodos de interpretación. ¿Estamos? Estamos. Ya. Alice. Gracias, grupo 3. El punto 8. No. Gracias, Lice. Grupo 3. Licenciado, buen día. En un momento, por favor. Vayan alistando, jóvenes, vayan alistando. Rapidingo. Licenciado, nuestro tema es normas tributarias en el espacio. Ya. Este es el índice que hemos hecho. Ya. Concepto general, ya vino de concepto según el Código Tributario, definición, los tributos, excepciones, restricciones, ya, excepciones, restricciones, está bien, aplicación de norma tributaria en el espacio, principios de extraterritorialidad, excepciones, la doble imposición interna. Ahí te falta la doble imposición interna y la doble imposición externa. La doble imposición externa y la doble imposición interna, digamos, que hay que hablar ahí. Excepciones restrictivas, conceptos. Ya, licenciado. Espera un ratito, ¿qué más tiene que haber ahí? A ver, ahí está según el Código Tributario, ¿no ves? Lo que nos dice Ya, eso nomás, no creo, no es muy complicado esto de entender la norma tributaria en el espacio. Siguiente, ¿cuál te toca? Procedimiento de fiscalización. Eso sí. Es sí un poco largo. Ese sí, si hacen bien, están adentro. Espérame, ¿dónde está mi régimen imponible? El procedimiento de fiscalización. Ya, a ver, ¿qué han puesto? En el índice, introducción, alcance, concepto, alcance, marco teórico, facultades de la administración tributaria, ejercicio de la facultad, procedimiento de fiscalización, definición conceptual de la fiscalización, procedimientos tributarios, procedimientos. No, sacarlo eso de fiscalización de tributos, impuestos, tasas, es otros van a hablar. El hecho generador, nada ¿Esto? de eso. Sí, todo eso. Porque hay otro grupo que va a hablar, ¿no? Base imponible, eso también, la base imponible, ya hemos visto que hay otro que va a hablar, otro grupo. Ahí me tienes que hablar, a ver, los operativos, tienes que entrarte a la página de impuestos y ahí hay memorias. Y en las memorias de impuestos hay los operativos que han sacado, tipos de operativos, ¿no ve?
procedimientos de fiscalización, o sea, hay qué tipos de operativos han hecho, es un procedimiento, una forma de fiscalización. Luego, hay una resolución normativa del directorio que dice qué tipos de fiscalizaciones pueden sacar. Eso, anotate, las RNDs. Hay una RND que establece esa característica de qué tipo de... Ahora, facultades para nombrar contribuyentes informantes, agentes de información, agentes de percepción, agentes de retención. Ya, licenciado. Sí, me estoy anotando en mi celular. Ya, perfecto. Después me tienes que decir, juntamente con los operativos que han hecho, qué informaciones actualmente brindan estos, ¿no? Los agentes de percepción y diferencias, ¿no? Similitudes y diferencias. ¿Quiénes son agentes de percepción, de retención? Lo que te he dicho. Después, háblame de la orden de fiscalización, todo lo que esté con relación a la orden de fiscalización, ¿no? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo debe estar establecida la orden de fiscalización? Y ahí recién entras cómo se debe notificar la orden de fiscalización, ¿no ven? Háblame también del requerimiento de información. ¿Qué debe contener el requerimiento de información? ¿Cómo se debe establecer? Ya, licenciado. Y lugares, de acuerdo con esa resolución, hay lugares donde se deben llevar a cabo las fiscalizaciones. Entonces, obviamente, ahí también vas a estar. Con todo eso. ¿Y esto entonces estaría bien, licenciado, lo demás? ¿O? Después vienen las notificaciones, está bien. Seguir bajando. Los ilícitos, el 8, borrarlo. El 8, borrarlo. Todo el 8, pues, todo el 8. Eso es otro grupo que tiene que haber. Ahí la planificación de fiscalización, ¿no? Ahí está, notificaciones, ¿ve? Normas, disposiciones, planificación estratégica, conocimiento del negocio, comprensión, programa de auditoría, ejecución de la fiscalización, papeles de trabajo, verificación, ventas, ya de todo eso pueden hablar. Acciones de fiscalizar, pero todo lo que les he dicho adicionalmente. Ya, licenciado. Ahí también, en tu trabajo, base presunta y base cierta. Base presunta y base cierta, que es lo último. ¿Ya? Ya, licenciado. Ya, perfecto. Gracias. ¿Otro grupo? Sí, licenciado, grupo 4. Enseguida compartimos. Ya. ¿Cuál es el último grupo? ¿El 13? ¿Sí, no? ¿O qué número es el último? A ver, ¿cuál es el que te ha tocado ahora? Parte 1. En el tiempo. Sí, licenciado. La prueba, normas tributarias en el tiempo. Ya, métodos en el tiempo. Perfecto. A ver, vamos a leer. El trabajo, contenido, las normas del marco conceptual, el Código Tributario Boliviano, sección formas de extinción de la obligación tributaria, el pago de las aduanas, la resolución de la prescripción. La 8, modificación del Código Tributario, modificación de la prescripción, retroactividad, temporalidad. Ya, análisis de la prescripción, nada más. No, aquí me tienes que hablar más cosas, ¿no? Me tienes que decir qué es el tiempo en el derecho tributario. ¿Qué es el tiempo en el derecho tributario? Ya, licenciado, estoy anotando. Me tienes que decir, hay normas ¿qué normas se aplican de inmediato y qué normas tienen un tiempo de espera? Eso se llama vacatio legis, ¿ya? O sea, me tienes que decir, hay normas que dicen, entra en vigencia, por ejemplo, ha salido esta semana el sistema de facturación. Y el sistema de facturación dice, señores, se aplica a partir del 1 de diciembre. Entonces tiene un periodo vacatio legis, ¿no ve? Que nos deja que nos adecuemos hasta el 1 de diciembre. Entonces hay otros que dice, la presente. Ya, licenciado. Entra en vigencia, la presente resolución entra en vigencia al momento de su publicación. Entonces eso es aplicación inmediata. Los términos de vigencia, tienes que hablar.
¿no? Normas de transición. En las normas, al final dice, mientras llega esto, puede haber esta aplicación. Entonces, ¿por qué vamos a establecer? También me tienes que hablar ahí de la irretroactividad, tanto en la Constitución Política del Estado como en el Código Tributario Boliviano, ¿no? Y más específicamente, la irretroactividad en materia tributaria. Para esto, ¿qué vas a buscar? Hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia sobre la retroactividad o la irretroactividad en las normas tributarias, las últimas, no de años anteriores. Y con eso vas a tener, ¿ya? Ya, licenciado, está, ok, ya tomé nota de todo. La siguiente es la prueba, ¿no? Cuatro. Cuatro, la prueba. Ya, ahora en la prueba, a ver, vamos a ver qué has puesto. Prueba, aspectos, prueba testifical, prueba de medios telemáticos, tratamiento de la prueba, oportunidad de la prueba, sistemas de valoración, carga de la prueba, clausuras, medios de prueba, medios, instrumentos tecnológicos, apreciación, pertenencia, y ahí lo fundamental, vamos a hablar de la prueba documental, que es lo más importante en materia tributaria, y la prueba de medios electrónicos e informáticos. También te falta ahí inspecciones, que son importantes, ¿ya? Jóvenes, a todos los grupos, ¿ya? A todos los grupos. Ustedes están viendo que tienen temas que ya han sido tratados en la autoridad de impugnación tributaria. Entonces, para un poquito profundizar, digamos, sus análisis, sus investigaciones, acudan, pongan AIT nada más en Google, la prueba, digamos, ahí les va a salir varias resoluciones que hablan sobre la prueba y eso les puede ayudar. Copian, analizan que esté razonable y van a poner en todos los campos. Por ejemplo, aspecto espacial del Código Tributario, ponen y les va a salir en la Autoridad de Impugnación Tributaria. Ya les he enseñado al inicio cómo buscar en la Autoridad de Impugnación Tributaria información, ¿verdad? O por otro lado, pueden ir ustedes a buscar al Tribunal Supremo de Justicia. Ahí también hay varios aspectos que han sido analizados de lo que ustedes han hecho. Ese es el valor agregado, jóvenes. Ir a buscar a la autoridad, a la página web de la autoridad y a la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Licenciado, una pregunta, por ejemplo, nosotros estamos usando, para esto de la prueba estamos usando esto hemos encontrado, esto es de la AIT, hemos encontrado, es una revista de análisis tributario. Ahí estaba todo eso. Sí, pero lo que pasa es que ahí no puedes copiar todo eso, ¿no veo? O sea, por derechos de autor. No, obviamente, pues, pero para el análisis, obviamente. Sí, pero ahí, por ejemplo, puedes decir, en tal resolución o en tal sentencia, ahora pon a ver, ahí vos que estás con internet, andate a Google, y pon ahí la prueba y te va a salir este documento, pero otras resoluciones más, ¿no ve? Más aterrizadas, porque esto algunas veces hay algunos expositores que han traído, digamos, la prueba, pero cómo se utiliza en Argentina, por ejemplo, eso hay que tener cuidado, ¿no ve? Entonces, ahí entrate, a ver, ahí te la prueba, ahí está, ¿ve? Toda la CIDOT, esa entrate a la primera, ahí te habla de la prueba. Hay que acceder y todo lo demás. Lo que pasa es que no tiene mucha seguridad, entonces te pide que tenga seguridad esa página. No, creo que se cayó su sistema, por eso no entra. Debe ser hoy día que debe estar algo. Sí, está. Por ejemplo, ve, te sale harta resolución. ¿Ve? Y esa es la prueba, es lo que has visto. Bueno, ahí están medios de prueba y todo lo demás. ¿No ve? Muy bien. Con eso complementan, ¿no? Obviamente, con eso tienen que complementar. Siguiente grupo. Bien, licenciado.
Buen día, licenciado. Hola, buen día, ¿cómo estás? Nos tocó a nuestro grupo la extinción de la deuda tributaria y quisimos un poquito hacer de marco histórico también y ahí está también el marco conceptual, no sé si me lo podría revisar. Ya, a ver. Origen de las obligaciones, extinción de la origen de las obligaciones tributarias. O eso, Eh, no sé. pues, eso de primeros impuestos no me interesa, ¿no? Reformas fiscales, todo desde el Marco histórico. 1.7 no sale, ¿no? El 1.3 al 1.7 no aplica, digamos, ¿no? Marco conceptual, que es la deuda tributaria. Ahí me tienes que poner componentes de la deuda tributaria, ¿no? Ya Componentes está, de la deuda tributaria. sí, licenciado. ¿Ya? El interés, la obligación tributaria. Ahí hemos llevado una ley y hemos llevado una resolución normativa de directorio, ¿no ve? Entonces, tienen que establecer eso. Sí, Ahí tiene las formas, la forma de cálculo y todo lo demás de la deuda tributaria, o sea, la, la forma de cálculo de la deuda tributaria, ¿no ve? ya, Obligación sí, hay las facilidades de pago, hay hartas resoluciones, que son hasta cuánto tiempo se pueden dar, quién puede otorgar, ahí están las facultades de la administración tributaria, otorgar facilidades de pago, ¿no? Deuda mm, pasiva, administración tributaria, deudas tributarias, títulos de alta producción, formas de extinción de la deuda tributaria, el pago, está bien, el pago total, el pago a cuenta, las facilidades de pago como forma de pago, está bien, la compensación, la confusión, la condonación, las amnistías tributarias, ahí te faltan, ¿no? Ahí te faltan sí, las amnistías tributarias, los perdonazos, la prescripción. En la prescripción, buscas en el internet también, hay harta teoría sobre la prescripción, sobre los métodos de la prescripción, las teorías sobre prescripción, ¿no ve? Ahí tienes que establecer, por ejemplo, qué teorías pueden existir para el cierre de, bueno, para que proceda la prescripción. Es lo más importante ahorita de todos es porque en la confusión con donación casi no ocurre en nuestro país, pero sí casos de prescripción. Y hay sentencias también con relación a la prescripción, ¿no? Facilidades de pago, listo. Y ahí más abajo, la tolerancia, cálculo de la cuota inicial. Ahí la innovación más en los casos, ahí más arribita, en los tipos, después de la prescripción, la novación más pueden poner, ¿no? ¿A qué se refiere? La novación. Ya, perfecto, con esto está bien. El otro, ¿cuál te toca el otro tema? licenciado, era los expedientes tributarios que usted nos iba a proporcionar y teníamos que encontrarnos y está hoy a disposición de tiempo para usted cuando me diga y venir a recoger. Llámame el lunes, tienes mi Ya, número, ¿no? licenciado. Sí, El licenciado. Entonces, lunes en la mañana llámame, voy a saber qué va a ser de mi vida temprano, desde las 7 7. de la mañana. Yo Ya, estoy, licenciado, le llamo. me llamas y yo te voy a decir a tal hora en el atrio nos vamos a ver, ¿ya? Listo, licenciado. Muchas gracias. A tu grupo mejor porque es harto lo que les voy a llevar, ¿ya? Ya, licenciado. Ya, licenciado, está bien. Gracias. Chao. Siguiente. Relación jurídica de los tributos. Buenos días, Licen. Nos ha tocado primero lo que es la clasificación jurídica de los tributos. Ya. Y ese es nuestro índice. Y como nos dijo que parecía una tesis, por eso lo hicimos de esa manera, pero no sabemos si está bien o directamente a la parte teórica tenemos que entrar. Ahorita vamos a ver. Planteamiento de los objetivos de la
No, no, no. No, eso de delimitación, todo eso no. Todo eso no. Hipótesis, más bien eso es lo que no les he pedido, ¿no? No les he pedido del 1.1, desde el 1.1 hasta el 1.5 no les he pedido. Justamente eso más bien no les he pedido, ¿no? Entonces, clasificación jurídica de los tributos, ¿no? Primero, ya, definición del tributo. Primero, ahí me vas a decir qué es un tributo y qué tipos de tributos hay. A ver, primero. Ahora, ingresos tributarios, y ahí ponle importancia de los recursos tributarios, ¿no? Ahí tienes que hablarme de la importancia cuantitativa, o sea, en cuánto recauda, y la cualitativa, ¿no? ¿Por qué tiene que recaudar? Después me tienes que hablar de las características del tributo. ¿Qué características tiene el tributo? Es importante eso. Luego, ¿dónde están fuentes? Ahí te falta algo importante, lo que le he hecho borrar a un grupo, la estructura del tributo. A ver, la estructura del tributo es objeto hecho imponible, base imponible, tasa, alícuota, tipos de alícuotas tienes que hablar, los sujetos activos, quiénes son, en qué leyes dice, por ejemplo, en Bolivia los sujetos activos son impuestos, la aduana, mediante estas leyes, quiénes son sujetos pasivos, terceros responsables y todo lo demás, ¿sí? Ahí me tienes que hablar también en cuanto a la estructura, la exclusión tributaria y la exención tributaria. La etapa grabable, en qué etapa se graba y en qué etapa no puede grabar, ¿no? Luego, sujetos de la relación tributaria, los tributos, ahí tenías, está bien esa clasificación, impuestos nacionales departamentales, la ley 154, ahí vas a hablar, más abajo, capítulo 3, vamos. Definición de tributo es lo mismo. Ahí está la potestad tributaria, eso está bien, del 3, la potestad tributaria. Creo que han hecho lo mismo. Revisen, jóvenes. La potestad tributaria está bien del capítulo 4, creo era. ¿Ya? La potestad tributaria tiene que hablar, o el poder tributario. ¿Qué características tiene la potestad tributaria? ¿No? Hay las características de abstracción, permanencia, irrenunciabilidad, indelegabilidades, ¿no? Que no puede delegar. Esas son sus características del poder tributario que tiene la administración tributaria. ¿Qué limitaciones puede tener el poder tributario? Limitaciones del poder tributario. Bueno. Después ya me has clasificado arriba los impuestos, tasas. Ahí te faltan las patentes, ¿no? A ver, subí la clasificación de los impuestos. ¿Dónde estaba más abajo? De tributo, hay clasificación, ¿no? Los tributos, ¿no? Ahí me tienes que hablar del 3.7. Cuando hables de los tributos, impuestos, tasas, patentes municipales. Y ahí me tienes que hacer una separación, digamos, ¿no? De los impuestos de las patentes municipales, por ejemplo, hay de funcionamiento, espectáculo público, publicidad y propaganda, ¿no? Hay también patentes forestales, hay patentes de permiso de desmonte, aprovechamiento forestal. Y en cuanto a las contribuciones especiales, hay contribuciones especiales de mejora para fiscales, de seguridad social, y un poquito también ahí entra las regalías. Todo eso. Está bien, licenciado. El otro tema que nos ha tocado es la auditoría tributaria pública. Ya, aquí también. A ver. Esto ya está grave. Pública. Ya, aquí, a ver, mostrame tu índice. El 1, ya sabes, ¿no? Es delimitación. Sí. Definición de auditoría. Ahí tienes que empezar con definición de auditoría financiera y definición de auditoría tributaria. ¿No ve?
o en clases de auditoría y ahí le vas a establecer. Y en auditoría tributaria vas a poner qué clases hay de auditorías tributarias. Hay la auditoría tributaria pública y la auditoría tributaria privada. ¿No ve? Después está la potestad tributaria, está bien. La administración tributaria, ¿quién es la administración tributaria? Perfecto. Ahí, si me vas a hablar de impuestos nacionales, háblame también de la aduana nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Obligación tributaria, me está diciendo ya, muy bien. Más abajo, definición de auditoría de nuevo. ¿Qué pasa? Lo mismo están copiando. Sobre ese capítulo 3 nomás vamos a trabajar ya, porque lo otro parece que está copiado, no sé qué han hecho. Ya, ahí me tienes que a poner el ámbito tributario. ¿Qué comprende el ámbito tributario? ¿No? La política tributaria, la legislación tributaria y la parte de la ejecución tributaria. ¿Ya? ¿Qué busca una auditoría tributaria? ¿No? Paradigmas de una administración tributaria. La sensación de riesgo es importante. Hay el riesgo objetivo y el riesgo subjetivo. Hay modelos organizativos de las administraciones tributarias. Ahí me entras con después facultades, ¿no? ¿Qué facultades tiene? ¿Hasta dónde pueden llegar esas facultades igual? Tipos de intervenciones que pueda tener la administración tributaria, ¿no? Por ejemplo, tiene fiscalizaciones, operativos, qué tipo de operativos puede realizar, etcétera. Eso está también en sus memorias, revisen ahí en sus últimas memorias de la administración tributaria, ¿no? Después, ¿qué más? Hay separación entre la orden de verificación y la orden de fiscalización. ¿Cuál es la diferencia entre una orden de fiscalización y verificación? Hay una resolución normativa de directorio. Ya. Y por último, un contribuyente que debe tomar en cuenta al momento de que le fiscalicen, no que le notifiquen. Por ejemplo, tiene que tomar en cuenta si la notificación está bien practicada, la prescripción, el cómputo de plazos, el requerimiento de información o documentación, la solicitud de ampliación de plazo y la entrega de documentación, que es lo que va a corresponder ahí. ¿No ve? Luego viene el trabajo de campo que van a hacer sus otros compañeros con el expediente y luego vamos a tener los informes de auditoría con los mismos compañeros. Ya, nada más. Está bien, dice. Gracias. Gracias. Siguiente. ¿Qué les ha tocado? Buenos días, licenciado. Nos ha tocado el derecho tributario administrativo formal. Ya. El derecho. Ay, esperamos un ratingo. Me he equivocado. Mi mouse está mal. Ya. A ver, derecho tributario administrativo formal, introducción, concepto, autonomía, elementos personales, acreedor, derecho tributario administrativo formal. Ya. Deudor, personas físicas, personas morales. No tenemos personas morales en Bolivia, ¿no? Personas físicas o personas naturales y jurídicas. Sí, señor. Vamos bajando, por favor.
No tenemos notificación extraordinaria en estrados. ¿De dónde están sacando eso? Todo del 10 no tenemos. 10, 11, 12 no tenemos. Lo que tienes que poner ahí es más o menos. A ver, gestión y aplicación de los tributos. Ahí entra que el principio de presunción de legitimidad, o sea, que todo lo que hacen los contribuyentes está marcado en la norma, ¿no ve? Facultades también de la administración tributaria, me tienes que hablar ahí. Hay también derecho tributario administrativo o formal, me tienes que hablar de la determinación de la deuda. En la página web de la Autoridad de Impugnación Tributaria vas a encontrar hartas resoluciones sobre el, el derecho tributario formal. Entonces ahí está casi todo el índice que tienes que vos trabajar, ¿no? Determinación tributaria. Ahí, por ejemplo, tienes que decir en la determinación tributaria, ¿qué tipos de determinación tributaria hay? Hay base presunta, base cierta, base mixta, ¿no ve? Eso tienes que hablar. Las actas de intervención, ¿qué es una vista de cargo también? ¿Qué es una resolución determinativa? Luego, los deberes formales, entra aquí. La rectificatoria, ¿no? Clases de rectificatorias. Las consultas tributarias, entra aquí. Consultas interinstitucionales, o sea, con digamos, impuestos a la aduana, etcétera. Eso es. Está bien, sí, una nota. Ya vamos al IVA. Esto es importante, el IVA. A ver. Ya, en el IVA. Características del impuesto, formas de determinación del IVA, decreto supremo, primero la ley antes del decreto supremo, ¿no ve? La ley es primero y después el decreto supremo. Alícuota del impuesto, tasa efectiva del impuesto, objetivo del impuesto, elementos alcanzados por el IVA, nacimiento, venta al contado al crédito, contratos de obras, devoluciones y rescisiones, descuentos. Hay ejemplos con el formulario, ¿no? Vamos bajando. Donaciones y entregas a título gratuito, el IVA en importaciones, el IVA en exportaciones, validez de las facturas para el cómputo de crédito fiscal, el crédito fiscal y el débito fiscal, diferencia entre el crédito fiscal y débito fiscal, ya perfecto, ¿qué más? Hasta Nada ahí, más. sí, hasta ahí tenemos. Ahí me tienes que hablar lo que estamos llevando, ¿no? El ejercicio que hemos hecho, el reconocimiento de ingreso contable y tributario, que es importante para el IVA. Ya. Después me tienes que hablar tipos de operativos, por ejemplo, diferencias de inventarios, que es para el IVA, ¿no? La presunción de venta. Luego, las tasas, me tienes que hablar de las tasas. Hay tasa efectiva, tasa nominal, hay del 13%, hay tasa cero. Eso es importante. Luego me tienes que hablar de la habitualidad en el IVA. Hay una resolución normativa de directorio del 2005 que establece esa característica de la habitualidad en el IVA. Lo que es los servicios de realización continua, los alquileres, los servicios educativos, son aspectos bien importantes. Lo que ha pedido nuestro compañero, arrendamiento financiero, ahí tienes que tocar porque eso tiene que ver con el IVA. En el IVA dice servicios, contratos de obra. Por ejemplo, en los contratos de obras, ¿qué son los certificados de avance de obra? Ejemplos, ¿no ve? ¿Cómo debería registrarse? Las prestaciones de servicios de Bolivia hacia el exterior. ¿Qué más? Hay el autoconsumo, por ejemplo. Vos eres una empresa, digamos, Sobose. Sobose hace cemento, pero Sobose utiliza ese cemento que ha producido para, obviamente, digamos, ampliar una planta. Entonces está haciendo un autoconsumo. O una persona más fácil, te voy a poner el ejemplo. Yo soy propietario de una tienda de venta de camisas, ¿no ve?
pero agarro una camisa y me la pongo yo. Entonces, ¿cómo procede? ¿Qué debería hacer la empresa? ¿No ve? Eso se llama el autoconsumo. La permuta, por ejemplo, en la permuta, ¿qué dice sobre la permuta? La dación en pago, las cesiones de bienes, las exportaciones, ya has dicho, el mutuo. Has definido el precio neto de venta, por ejemplo, en el IVA, es bien importante en el IVA y en el IT definir el precio neto de venta, porque en función a eso se determina el... Luego, las comisiones. Hay comisiones y consignaciones. Aquí voy a hacer un alto. ¿Hay alguien de aquí que no tiene grupo? ¿Todos tienen grupo? Jóvenes, ¿todos tienen grupo? Última llamada. Licenciado, buen día. Todos tienen grupo, pero hay compañeros que me han pedido que le diga a usted que sus compañeros no están trabajando y quieren cambiar de grupo o quieren añadir personas, licenciado. No, eso no hay. Eso no hay. Ya han generado eso. Solamente los que no están inscritos. Ya. El IVA en los pasajes aéreos, servicios turísticos, clubes sociales, deportivos, el transporte internacional de carga, el IVA en la venta y todo lo demás. ¿Ya? Uy, es largo, pero yo les voy a dar una guía a ustedes, el crédito fiscal y todo lo que corresponda. Además, tienen que venir los anexos 1, 2 y 3. Es harto de ustedes. Mañana, igual llámeme ustedes a las... No, mañana, el lunes. Está bien, licenciado. Ya, el lunes, llámeme a las... Igual a las 7:30, digamos ustedes. Yo ya voy a saber a qué hora les he citado al otro grupo. Y a ustedes sí les tengo que ayudar harto porque es largo este tema del IVA. También, licenciado. Gracias. Ya, perfecto. Siguiente grupo. Siguiente. Buenos días, licenciado. Yo... ¿Dónde está? ¿En qué día está? Yo, al lado de mi casa, dicen. ¿Dónde vive ahorita de correr? En el Cruz de Villadela, licenciado. ¿El aniversario de la zona? No sabría decirle, Lick. Voy a ir a almorzar al complejo del Carmen, entonces ya, listo. Dicen, yo era parte del grupo 8. Como le mencioné por mensaje, yo entré tarde y no anoté qué grupo soy, pero ya me comuniqué con la compañera Dora y me indicó que era el grupo 8. Yo hablé con mis compañeros y ninguno se molestó en responderme o para reunirnos para hacer el proyecto. Y hablé con una compañera y ella me indicó que podía unirme a su grupo porque había una compañera que tampoco lo estaba haciendo. No es que no están haciendo lo mismo. No están haciendo lo mismo. Tienen que reunirse sí o sí. Sí o sí. Pero licencia, como le indico, ninguno de mis compañeros se digna en responder o... Entonces, no, hágalo usted sola, pues. Hágalo usted sola. Por último, usted va a tener la nota sola. Ya está bien, pero para mostrar el índice, yo colaboré ya con el otro grupo y no pude hacer el índice de mi tema, que sería el del grupo 8. Usted no puede tomar esas decisiones. Usted tiene el grupo 8 donde está establecido, digamos, el impuesto a las transacciones y no sé qué otro tema más les ha tocado de teoría, digamos, ¿no? 6, 7, a ver, administración tributaria, 8, ilícitos tributarios les ha tocado, ¿no? Entonces tienen que responder a eso. Está bien, entonces yo lo voy a hacer sola. Bueno, sola, pero no quiero que me presenten dos trabajos, ¿no? No quiero que el grupo tenga, yo tengo un trabajo y yo tengo otro y no hay eso, no hay división de grupos, eso es. Está bien, licenciado, entonces yo voy a trabajar en mi grupo, Grupo pero 9. como le indico, el índice no lo tengo ahora. Ya, por eso, grupo 9. Buenos días, Lice. Hola, Jenny, ¿cómo estás?
Impugnación de los actos de la administración tributaria. Sí, es el tema que nos tocó. A ver, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el contribuyente, la administración tributaria, impugnación tributaria. General y según el Código Tributario, procedimiento de impugnación en materia en la vía administrativa, autoridad de impugnación tributaria, composición de la autoridad de impugnación tributaria, atribuciones y funciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, procede resoluciones y actos impugnables y no impugnables ante resoluciones determinativas, resoluciones sancionatorias, impugnación de las normas administrativas de carácter tributario, el plazo de las impugnaciones, plazo de pronunciamiento del valor del silencio administrativo, efecto de las impugnaciones, acto de alcance particular de la administración tributaria, recurso ante la autoridad de impugnación tributaria, el acto que dice actos se pueden impugnar mediante recurso de alzada, forma de presentación de recurso de alzada, plazo de procedimiento de recurso de alzada, recurso jerárquico, modo de presentación del recurso jerárquico. Hay quienes acuden al recurso jerárquico, es importante, ¿no? Procedimiento y plazo del recurso jerárquico, impugnación en vía judicial, el contenido tributario en materia tributaria, efectos de varios pronunciamientos, recursos de alzada resueltos. Más abajo, por favor. Eso es todo, licenciado. Ahí, espera, en ese primer tema, ¿qué te falta? Lo que te va a faltar es quién hace el sistema de control jurisdiccional en materia tributaria. ¿No ve? Ahí después vas a empezar a hablar de la jurisdicción tributaria especializada, que es la autoridad de impugnación tributaria. Es como un preámbulo para entrar a la autoridad de impugnación tributaria. Luego, ¿qué más hay? Los plazos, el silencio administrativo, ya has dicho, ya. Revisiones extraordinarias, hay. ¿Cuándo proceden las revisiones extraordinarias? Ya, ahora, está bien eso. Lo que tienes que hacer adicionalmente, o lo que tienen que hacer es un mapa, un común seguimiento de cómo es el recurso de alzada. En la página web de la Administración Tributaria existe ese mapita, ¿no? Entonces, eso tienen que seguir ustedes y tienen que ver en el código qué artículo es, ir siguiendo, ¿no? Esas características. Lo mismo tienen que hacer del proceso judicial. Tienen que hablarme del proceso judicial, qué etapas tiene, cuáles son las etapas del proceso judicial, digamos, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué se debe hacer en un proceso judicial? Etcétera, etcétera. Luego hay un recurso constitucional, ¿sí? Hay un recurso constitucional contra los ilícitos tributarios. Es cuando el gobierno ha sacado un impuesto que no correspondía. Entonces hay un recurso constitucional que se llama recurso contra impuestos, tributos, tasas, no contra, recurso inconstitucionalidad contra impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes. De eso me tienen que hablar, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tipo de recursos que presentan las entidades cuando una resolución de normativa de directorio, digamos, está vulnerando ciertos derechos o está por encima de una ley o de un decreto supremo. Entonces, ese es otro procedimiento que está en el Código Tributario, que son los recursos contra resoluciones, etcétera, etcétera. Ya, vámonos a leer CEIBA. Yo creo que con eso... Está bien, gracias. Objeto de leer sujeto, concepto de ingresos, base de cálculo, periodo fiscal, alícuota, compensación, grabado, declaración, decreto, objetos, base de jurisdicción, graba, independiente, dependiente, pagan por cuánto pagan, impuestos, las contribuciones a largo plazo del empleador, seguro social a corto plazo, contribuciones del trabajador, aporta al seguro. Ya, a ver, aquí tienes que establecer diferentes, o sea, dentro del impuesto hay varios subgrupos que lleva el RCIVA. Primero, hay
un subgrupo que son los dependientes. ¿No ve? Anotate eso. Primero hay un subgrupo que son los dependientes. Entonces, para los dependientes me tienes que hablar sobre los ingresos que están alcanzados los dependientes, artículo 19 de la ley 843. Después me tienes que hablar, a ver, los ingresos, las deducciones que van a tener, los aportes a las AFPs, porque yo puedo ser jubilado, pero también soy dependiente. Entonces, ¿cómo aporto a las AFPs? ¿Qué alícuota tengo? ¿Qué voy a aportar? Porque ya no voy a estar aportando para mi jubilación, porque ya soy jubilado, ¿no ve? Entonces, eso, los aportes a la seguridad de corto y largo plazo, es importante, todos los tipos, ¿no ve? Eso es como dependiente, o sea, voy a agarrar la base imponible, o sea, todo lo que está alcanzado, todo lo que tengo que deducir, después del seguro de corto plazo y largo plazo, luego del dependiente, el formulario, cómo tienen que declarar, qué formulario está vigente, cómo se debe declarar sus facturas y todo lo demás, qué periodo debe tener de vigencia la factura. ¿No ven? Entonces, todo eso. Ya, eso es el dependiente. Hay otro que tiene solo anticréticos. ¿Cuál es el tratamiento de ese que tiene solo anticréticos? Hay otro que solo percibe intereses. ¿Cuál es el tratamiento del que percibe intereses? Hay otro que solo da alquileres, no sé si te he dicho, si estoy repitiendo, lo borro, pero hay uno que solo recibe alquileres, ¿no ve? Y está grabado por el RCIVA, el IVA y el IT, y no el IUE. ¿Cuál es la diferencia cuándo va a estar en el RCIVA y cuándo debería estar en el IUE? Luego, lo que le he hecho borrar a uno de los grupos, el REIVA. El REIVA es, ¿no? REIVA. Ese impuesto, no es impuesto, esa forma de que ingresa dentro de, obviamente, ese IVA, el REIVA, una de las modalidades. Luego, ¿qué más voy a tener ahí en el RCIVA? Yo creo que nada más. A ver. Retenciones del RCIVA, me estaba olvidando. Las retenciones del RCIVA que son importantes, ¿no? Las retenciones del RCIVA. ¿Qué más? Las remuneraciones. En los dependientes me tienes que hablar de las remuneraciones en efectivo y en especie, que son importantes. Las diferencias entre los aportes a las AFPs y los aportes al RCIVA, o la base imponible, mejor dicho, del RCIVA. Hay diferencias. Entonces tienen que leer la norma de las AFPs y ahí está el hecho generador, digamos, ¿no? Otra característica, ¿cuál es la de directores y síndicos, por ejemplo? El pago de vacaciones, ¿no? El pago de vacaciones. Y el anexo 6 de la información tributaria complementaria, ¿no? Cómo llenar con un ejercicio completo una vez que tengan todo eso. ¿Listo? Está bien, Licen, gracias. Estamos en el 10 ya, ¿no? Grupo 10. Hola, ¿cómo estás? Índice preliminar del IWeb. Ya, el otro tema. Derecho tributario internacional, introducción, concepto, antecedentes, fuentes, acuerdos internacionales, acuerdos de doble imposición, doctrina y a principios generales del derecho internacional, deficiencias del control del derecho internacional, ramos del derecho tributario internacional, marco normativo nacional e internacional, organismos reguladores, elementos esenciales de los tratados, casos de estudio, paraísos fiscales, conclusión, bibliografía. Ya. Ahí, ¿qué es lo que tienes que establecer? ¿Qué es la doble imposición internacional? O sea, me graban en Bolivia y me graban en, no sé, en Estados Unidos, me estoy inventando. Entonces, eso es doble imposición internacional. ¿No ve?
Ahí también me tienes que hablar de los principios de la potestad tributaria, y ahí viene el principio de fuente o territorialidad. ¿No ve? El principio de renta mundial, basado en la nacionalidad o ciudadanía. El principio de renta mundial basado en el domicilio o la residencia. Luego, sistemas para evitar la doble imposición, lo que te estaba explicando, ¿no ve? Si yo grabo en Bolivia y en Estados Unidos, entonces hay sistemas para evitar la doble imposición. Ahí me tienes que hablar de los convenios de doble imposición. ¿Cuáles son los convenios de doble imposición suscritos por Bolivia? ¿Qué características debe tener un convenio de doble imposición? Entonces vas a encontrar alrededor de 7 convenios de doble imposición que tiene Bolivia, y tienes que poner qué ley es la que ha aprobado esos convenios de doble imposición. Ahora, cuando vas a la jerarquía de la normativa, nos dice que primero está la Constitución Política del Estado, luego están los convenios, ¿no ve? Entonces me tienes que hablar sobre la primacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales. Eso es importante. Y por último, tienes que hablar todo sobre establecimiento permanente. Eso es importante. Al igual que tu compañero que ha buscado de la Autoridad de Impugnación Tributaria, hay toda una jornada sobre el análisis de establecimiento permanente. Y obviamente me tienes que decir en Bolivia si existe o no, y en el mundo cómo se trata el establecimiento permanente. Perfecto. Licenciado, buen día, licenciado. Una cosita, pertenezco al grupo 10. Esa partecita que dice elementos esenciales de los tratados tributarios, lo hemos subrayado porque precisamente nuestra pregunta era, no sé si podemos hacer un análisis tal vez más superficial y ponerlo como un subtítulo en el marco normativo, o hacer tal vez un análisis más profundo, ¿no? Y por eso ponerlo como título. Esa era nuestra duda, no sé, usted qué nos recomienda. Y el segundo es, en los casos de estudio hemos visto importante colocar esto porque para hacer tal vez un análisis o una comprensión más profunda de este ámbito tan grande, entonces hacer casos de estudio. Ahora, paraísos fiscales es un caso, ¿cómo se puede decir? El más conocido de todos, ¿no? De lo que es el derecho tributario internacional. Pero, ¿en dónde podemos tal vez buscar otro tipo de casos, ¿no? ¿Cuáles son tal vez las organizaciones que regulan estos o que llevan estos tipos de problemas, ¿no? Cuando hay en el derecho tributario internacional, al cual está afiliado nuestro país, porque hemos encontrado otros, ¿cómo se diría? Entes reguladores, pero hemos visto que Bolivia, por ejemplo, no está afiliada, como la OCDE y otras cosas que, por ejemplo, Bolivia no está por el momento afiliada, entonces, pero ¿cuáles serían aquellos entes reguladores para que nos podamos extraer de ahí, ¿no? Esos casos de estudio, licenciado? Primero, en Bolivia ya hay resoluciones normativas de directorio que hablan de cuáles son los paraísos fiscales, ¿no ve? Y qué es lo que no se debe hacer con los paraísos fiscales, para empezar, ¿no ve? Pero todos los lineamientos de lo que has dicho vos de la OCDE, son válidos aunque no estemos suscritos nosotros con la OCDE. ¿Por qué? Porque Bolivia, si no cumple esos parámetros, esos lineamientos internacionales, quedaría también como un paraíso fiscal, ¿no ve? Entonces, justamente la OCDE, que es la reunión de los países más grandes del mundo, lanza lineamientos. Nunca, o sea, no acepta que estén todos los países, sino los más grandes del mundo. Y lanza lineamientos en materia tributaria, comercial y todo lo demás. Y todos empiezan a acatar. Por ejemplo, ¿de dónde ha nacido que en Bolivia existe un listado de paraísos fiscales? La OCDE ha lanzado y ha dicho, señores, esto es lo que está pasando con los paraísos fiscales, entonces son países de baja o nula tributación, entonces hay que tener cuidado y no hay que hacer negocio con eso, o hay que sancionarlos o hay que cuidarlos muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bolivia, sin estar afiliado, ha establecido y ha ido ahí, ¿no ve? Ahora, para todos los grupos, ¿qué les digo? Yo casi he leído todos los libros.
¿no? Por lo menos ya hay algunos que los he ojeado, los tengo todos. Si usted me dice el libro de tal persona, ¿lo ha visto? Sí. Y hasta les puedo decir qué errores tiene, ¿ya? Cuidado estén copiando, jóvenes, yo les estoy diciendo, cuidado estén copiando. Lean, atiendan, entiendan, ustedes pueden redactar, pero adicionalmente les estoy diciendo es que busquen jurisprudencia en la Autoridad de Impugnación Tributaria o en el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es importante. ¿Ya? A todos los grupos. Entonces, eso de la UDE les sirve, por ejemplo, a ustedes. ¿Estamos? Licenciado, otro aspecto que también, bueno, no lo hemos colocado, pero tal vez ha surgido la duda entre nosotros, es que eso es lo que justamente usted mencionaba, ¿no? Que tal vez en nuestro país, por el bajo control tal vez en materia tributaria que hay, se puede dar esos tipos de casos de paraísos fiscales, ¿no? ¿Cuál sería tal vez la probabilidad o en qué casos y por qué razón? Tal vez hacer un análisis de eso o no, tal vez no sería relevante, no sabemos, ¿no? Eso, licenciado, también era una pregunta. Solamente son papeles de Panamá. ¿Has escuchado de eso? Los papeles de Panamá. Sí, Panama Papers, sí. Eso es. ¿No ve? Papeles de Panamá, ¿qué es lo que habla? Lee todo lo que habla sobre papeles de Panamá, es esto de tributación internacional. ¿No? Producto de esto ha salido también lo del el tema de los paraísos fiscales. ¿Ya? Está bien, licenciado, de acuerdo, muchas gracias. Después, ¿qué más les ha tocado? Liwe. Ya. Aquí en el IUE, a ver, antecedentes, principios normativos, impuesto a la renta de empresas, no sé qué será el impuesto a la renta de empresas, tienen que establecer. No, le puedes poner el impuesto sobre las ganancias, digamos, que es lo nuestro, ¿no? Que es similar. No. Impuesto a los usuarios, principios. Vayan bajando, vayan bajando. Ya, ahí los anexos son anexos 7, 8 y 9 que tienen que hacer ustedes, ¿no? Anexos de la ITC 7, 8 y 9. A ver, aquí es igual que el RCI-IVA. El IUE es un globo, digamos, el IUE es un globo, pero dentro de eso hay varios lugares que tenemos que aplicar. Primero, están, como ustedes han dicho, tengo que hacer todo un análisis de las empresas, ¿no ven? Normales, SAs, SRLs. ¿No? Entonces, tengo que hacer ese análisis, anótense ese análisis, tengo que establecer primero. Y en todos los casos tengo que decir cuándo graban, en qué formulario graban y poner el formulario, digamos, ¿no ven? Entonces, primero están las normales, digamos, las SRLs. Siguiente, digamos, van a estar las sucursales. Ya hay una presunción de remesas al exterior de las sucursales. Eso tienen que hablar. Es la única diferencia con relación a lo anterior. Luego hay otro grupo que son actividades parcialmente realizadas. O sea, le estoy diciendo, del marco del IUE estamos descomponiendo. Estas son las SRLs, SA, son las normales. Digamos. A partir de estas hay empresas sucursales. ¿En qué se diferencian? En la presunción de la remesa de las utilidades al exterior. Entonces, ahí está. Luego hay otro grupo que les he dicho, las actividades parcialmente realizadas. Muy bien. Luego hay otro grupo que son los profesionales liberales u oficios, que son los que tienen una forma distinta de aplicar el IUE y su formulario. Luego está los profesionales liberales u oficios, las empresas unipersonales, que también van a ir al primer grupo, las empresas unipersonales. Luego están las fundaciones. ¿Cuáles son los requisitos de las entidades sin fines de lucro?
¿Y qué pasa si esa entidad sin fines de lucro no realiza la exención tributaria? ¿No ve? Ahí me tienen que hablar de la exención tributaria del IUE. Después me tienen que hablar retenciones, beneficiarios al exterior, retenciones locales, el IUE servicios, el IUE compra de bienes, ejemplos, formulario. Y después van a cerrar con un ejercicio del IUE, deducibles, no deducibles y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo eso tienen que hablar en el IUE. Ya, siguiente. Licenciado, buenos días. Somos el grupo 11 y el primer tema es la clasificación de los impuestos. Ya. Esto es lindo tema. Pam, 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 pam. A ver, vamos a ver. Antes de introducción, definición, clasificación, competencia, clasificación de los impuestos. Impuestos de moneda nacional, departamental, municipal, me parece perfecto. Creación y modificación de los impuestos, exclusión de los gobiernos autónomos, condiciones y limitaciones son las competentes, no imposición, jurisdicción, territorialidad, no obstaculización, privilegio, imposición. Paso para la creación de impuestos, propuesta de creación, trámite, va a ir trabajando sistema de información, sistema adicional, ya listo. Ahí, en la clasificación de impuestos, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Que me podrías hablar. Ahí me has hablado de una sola. Solamente me has hablado, digamos, la clasificación por jurisdicción territorial, me has hablado ahí, que es nacional, departamental y municipal, ¿no ve? Eso es por territorio, me está hablando. Pero también hay otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, por la traslación del impuesto, que eso es importante para entender el IVA y el IT y el IUE, ¿no? Clasificación por la traslación del impuesto, que son impuestos directos e indirectos. También hay por la variación de la alícuota, que son progresivos y proporcionales. También hay por la consideración y aspecto de los sujetos, de los aspectos, perdón, subjetivos y objetivos, que son los impuestos reales y los impuestos personales. ¿No ve? Esas son, digamos, las clasificaciones, y así puedes buscar otras más que pueda haber ahí de algún autor, ¿no ve? Pero lo más importante aquí es la traslación del impuesto, porque utilizamos impuestos directos e indirectos, y el de la jurisdicción territorial, que es nacionales, departamentales y municipales. Ahí me tienes que hablar también de la ley 154. Luego, el sistema impositivo me tienes que hablar. El sistema impositivo, y ahí me tienes que hacer una descripción pequeña de todos los impuestos que tenemos en Bolivia. Y también ahí me tienes que hablar del sistema de monotributo y el sistema de imposición múltiple, ¿no? El monotributo, ¿qué impuestos son monotributos? Por ejemplo, los regímenes especiales utilizan monotributo, porque en un solo formulario, con un solo pago, pagan, digamos, IVA, IT y IUE, se asume eso. Ese es un monotributo. En un solo formulario, bimensualmente, digamos, pagan eso. En cambio, en el otro, en el sistema de imposición múltiple, por cada actividad que vaya realizando, voy a pagar un determinado impuesto. ¿No ve? Y como les he dicho, aquí me tienes que hacer un análisis profundo de la ley 154 que hemos hablado en la materia. Ya listo. Ahora, en los impuestos, ¿cuáles te han tocado? Hice antecedentes, definición, objeto, productos grabados con alícuotas específicas, porcentuales, grabados con tasas, sujetos pasivos, vinculación económica, base de cálculo, producto, tasas específicas, alícuotas, liquidación informal de pago. Ya, formularios, perfecto. Aquí lo que me tienen que hacer es, consíganse una facturita de cigarrillo y una facturita, digamos, de alguna gaseosa o de una bebida alcohólica. ¿No ve? Y a partir de ello desarrollan, dicen cómo han calculado, con qué porcentaje, obviamente que ahí van a estar las alícuotas del ICE relacionadas con tasa específica y tasa porcentual, van a copiar cuáles están grabados, qué están grabados, y ahí tienen que darle énfasis en el ICE a la vinculación económica, eso tienen que investigar bien. ¿Qué es la vinculación económica y cuándo procede?
un ejemplo también de esa vinculación económica, ¿no? Listo. El impuesto a las grandes fortunas, definición de objeto de alcance, descripción del impuesto sujeto pasivo, residencia, exclusión de este impuesto, valoración del cálculo de la fortuna, alícuota, declaración, plazos, formularios, sanción. Ya, perfecto. Es un impuesto nuevo. ¿Qué más tenemos? Ya, eso está bien, porque no es complicado esto. Después tenemos alícuota adicional al IVA financiero. Eso es más sencillo todavía. Lo único que tienen que decir desde el punto de vista financiero, quiénes deben pagar el coeficiente de rentabilidad, cómo se calcula, ¿no ve? La utilidad sobre el patrimonio, hacen un cálculo y pueden decir, por ejemplo, el año 2020 que ha pasado, qué entidades, porque hay en la página de la autoridad de la ASFI, están los estados financieros de los bancos. Y entonces ustedes pueden decir cuáles bancos tendrían que haber pagado ese. Y la alícuota, ¿no? Que es importante, la alícuota. El impuesto a las sucesiones y transmisiones gratuitas de bienes. Si no consiguen un formulario, ahí pueden ir un ratito, o sea, obviamente es el único grupo que les estoy diciendo que salga para ir a otro lugar, por si acaso, ¿no? Cuidado, digan, el docente está mandando a todo lugar, para que consigan el formulario. Ahora, si yo se los consigo, yo les voy a mandar una foto para que ustedes tengan el formulario del impuesto, porque esto no hay en la página web, es en la gobernación, y en la gobernación ahí en 2 ventanillas tienen y hay que sacarse una fotocopia nada más de eso. Si yo se los consigo, les voy a mandar y después nadie más tiene que salir de casa, por si acaso. Está bien, licenciado. Impuesto a las salidas del exterior, ya eso es fácil, ¿no? Quiénes no deben pagar y todo lo demás. Y luego hay un sticker, se inventan el sticker y listo, ¿no? No hay más. Gracias, ustedes. Siguiente grupo. Buenos días, licenciado del grupo 12, somos ejecución tributaria. Ejecución tributaria. Objeto general, objeto específico, marco conceptual, marco antecedentes, suspensión, marco 24 naturaleza, suspensión, medidas coactivas, medidas de distribución, tercerías admisibles, concursales, quiebra. Procedimiento de ejecución tributaria, finalidad, alcance, objeto, conclusiones, recomendaciones. Ya. Ahí me estás hablando del título, a ver, subir un poquito más. Me tienes que hablar del título de ejecución tributaria. Por ejemplo, ¿qué es un título de ejecución tributaria? ¿Cómo procede? ¿Cuándo procede? ¿No? La suspensión de la ejecución tributaria. Me tienes que hablar. Eso es importante. ¿No? Después, causales de oposición a la ejecución tributaria. Eso está bien. Ahora, ¿qué más? Causales de ahí está, causales de oposición de suspensión a la ejecución tributaria. Medidas coactivas, pues perfecto. Después está las tercerías concursales. El orden de preferencia de acreencias, por ejemplo, me tendrías que hablar ahí. Inmuebles e inmuebles. Está bien, licenciado. También me tendrías que hablar, digamos, una vez que te han ejecutado, como estás hablando de la ejecución tributaria, la subasta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te han incautado? ¿Qué pasa si te han congelado las cuentas? ¿Cómo procede eso, no? La subasta ahí viene también. ¿Ya? Sí, licenciado, está bien. Ahora te toca los impuestos. ¿Qué impuesto te ha tocado? El impuesto municipal a la transferencia. Aquí, lo primero, la diferencia con el IVA, con el IT y el IVA en el IMT. ¿Quiénes pagan a la venta de bienes inmuebles? Porque ahí tienes que recurrir, si mal no recuerdo, la ley 812, la ley 154, su modificación de la ley 154, ahí tienes que establecer. Eso es lo principal del IMT, es ahorita el punto focal, digamos, del IMT. ¿Qué es lo que ha establecido los gobiernos municipales con relación a esto y qué es lo que el gobierno ha dicho? Porque se ha dividido.
Este impuesto hay partes de las recaudaciones del Estado, del gobierno central y partes de los municipales, pero los municipales quieren agarrar todo, ¿no ve? Ahí hay un problema del cambio de nombre y todo lo demás cuando vamos a la alcaldía. Luego está el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores, no hay ningún problema. En las patentes, ya saben, todo tipo de patentes, ¿no? Patentes anuales, patentes de publicidad, está bien, perfecto, no hay ningún problema. La facturación. Su tema clave aquí es la facturación. Esta semana ha salido 2 resoluciones, bueno, han salido varias resoluciones de facturación. Entonces ya no me tomen lo anterior, no va a servir. Tómenme estas últimas resoluciones y qué está vigente para aplicar, o sea, a partir del 1 de diciembre. Ya no les vamos a decir, estas han quedado porque el 1 de diciembre va a quedar obsoleto. Entonces nos quedaremos con el sistema de facturación que ha sido promulgado el 11 de agosto, hace 3 días atrás. ¿Ya? Eso es lo importante del sistema de facturación. Y ahí me hacen un buen resumen, porque es importante la factura y todo lo demás, ¿no? Un buen resumen de esas resoluciones, gráficos y todo lo demás. ¿Estamos? Muy bien. Sí, está bien, licenciado. Una consultita, licenciado, sobre el grupo. Somos 5 personas y hay una compañera que no trabaja y ahora en el trabajo la incluimos o directamente la obviamos. No, si no trabaja, la obvian. Dicen ahí, le ponen en la carátula, no trabajó, así, para que sepa que está referenciada. Ya, está bien, licenciado, porque ni siquiera entra a las reuniones. Ya. Licenciado, buenos días. Una consulta, licenciado. Esto sobre las patentes, hemos sacado más que todo de la ley 217, que es de La Paz nomás, porque hemos encontrado de todos los municipios. ¿Eso, licenciado, está bien? Está bien, pero pon como referencia, ¿no? Porque si no tendrías que agarrar de cada municipio. Entonces, sí. Pones como referencia, digamos, La Paz, y haces una comparación con una más grande, que es Santa Cruz, que igual debe tener. Nada más, porque después no me interesa, porque va a ser casi lo mismo. ¿Ya? Ya, licenciado. Está bien, muchas gracias. Dicen, disculpe, entonces no podemos agregar a una persona más, ¿no? Que faltaría ya en nuestro grupo, porque justo la representante es la que no nos dijo nada y no ha estado trabajando con nosotros conjuntamente. No pueden, señorita. ¿Ah? Ya, licenciado, está bien. Gracias. Último grupo. Procedimientos especiales. Buenos días, licenciado. Voy a compartir. Ahí está, licenciado. Somos del grupo 13. Ya. Ahí, a ver. Esto dice nuestro índice. Las consultas, acción de repetición, la resolución impositiva, ¿qué es eso? La restitución, las devoluciones impositivas debe ser, no la resolución impositiva, la devolución impositiva debe ser. El CDIM es eso. ¿No ve? El CDIM. Devolución impositiva guión CDIM tienen que establecer. No hay una resolución y todo, cómo se debe devolver y todo lo demás. La restitución del crédito fiscal es las certificaciones, la rectificatoria. Ahí las rectificatorias hay errores de forma y de fondo, ¿no ve? Entonces hay algunas que son fáciles, algunas que no. La nulidad de las declaraciones, ya, en eso está bien, no hay. En el último caso, el impuesto especial a los hidrocarburos. O sea, venta, aquí un pequeño ejemplo con su formulario, digamos, ¿no? Con su formulario, que es importante eso. El surtax es más complejito, pero obviamente ahí necesito solamente la teoría, digamos. El impuesto al juego y a la participación del juego sí necesito hasta ejemplitos. Hay en la de los modelos hasta de cómo deberían presentar las solicitudes
¿no ve? Después el IDH, igual que el IHD, simplemente su mismo. El impuesto a las transacciones financieras es importante porque obviamente ahí voy a establecer qué está alcanzado y luego la regalía minera. Que tengo que establecer en la regalía minera lo acreditable y no acreditable, qué es lo que se acredita, no se acredita, etcétera, qué es lo más importante de eso, ¿no ven? Listo. Licenciado, buen día. Una consulta del grupo 13. En cuanto a los procedimientos especiales, solamente encontramos los procedimientos especiales de revisión. ¿Está bien, licenciado, o existen otros que quizá no lo estamos nombrando en nuestro índice? Está bien esos, pero ahí me tienes que poner la consulta tributaria, ¿no? Hay resolución específica. La resolución tanto establece que debe tener estas características, Busquen en el internet, hay un modelo, pones el modelo. Acción de repetición, ¿cuándo procede? La acción de repetición procede en estos casos. ¿No? La devolución impositiva, hay ley, decreto supremo, hay resoluciones normativas de directorio. Así. Entonces, en este caso sería más conceptual, ¿verdad, licenciado? Y tenemos que nombrar la normativa en la cual nos estamos respaldando para el procedimiento del mismo. La normativa, la aplicabilidad y en algunos casos sí tienes que poner el ejemplo, por ejemplo, de la consulta tributaria, un modelo de consulta. De la devolución impositiva, cómo hacen los cálculos, ¿no ves? De la devolución impositiva. La rectificatoria, por ejemplo, me he equivocado en esto, tengo que rectificar. ¿Cuál es el procedimiento? Hago esto, etcétera. Ya. Jóvenes, a ver, como han visto, hay muchos temas, en la mayoría de los temas, hay cosas muy especiales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Han visto que a 5 minutos le doy a cada grupo y el tiempo nos consume porque había sido las 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Lo que vamos a hacer es, obviamente, estas clases que les he dicho del día miércoles y del día miércoles y del día sábado siguiente son consultas, pero así puntuales, ¿no? Así puntuales. Y si pueden ustedes adelantar las consultas, digamos, el martes me consultan y yo les voy respondiendo por el WhatsApp, ¿no ve? Entonces, ¿hay algún punto, digamos, este punto tenemos dudas? Si yo les aclaro. ¿Ya? ¿Estamos? Está bien, licenciado, gracias. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Hablamos. Chao. Está bien, licenciado, gracias. Está bien, licenciado. Chao.